Hola, saludos. Te habla el profesor Mauri Rojas, director del Instituto Academia de Formación Jurídica Simón Rodríguez, ubicada en la ciudad de Maracay, estado Aragua, de la República Bolivariana de Venezuela. Estimado, continuando con el desarrollo del curso Diseño y Construcción de la Teoría del Caso Penal, es muy conveniente, muy conveniente, establecer una conceptualización, así como también las diferentes definiciones que giran en torno a tan hermoso tema como lo es la teoría del caso. En este orden de ideas, la teoría del caso representa, óigase bien, representa el correcto inicio de cualquier proceso judicial formal que implica, por supuesto, la participación del fiscal del Ministerio Público y del defensor en su condición de defensa técnica privada a los fines de poder comenzar por establecer su planteamiento de los hechos, su generación o la versión de los hechos. Va a ser completamente motivador este relato, esta función, este desarrollo de esta materia, de esta cátedra, ya que nos va a permitir, estimados profesionales de derecho, poder maximizar y, como ya lo he comentado en otras oportunidades, dinamizar nuestro proceso laboral, hacerlo más efectivo y mucho más eficiente. Ya dicho esto, es muy conveniente ya conceptualizar de acuerdo a lo que establecen las diferentes doctrinas en materia procesal penal, definiéndola como lo siguiente: la teoría del caso es el planteamiento, óigase bien, es el planteamiento que la acusación o la defensa hacen sobre los hechos penalmente relevantes, las pruebas que lo sustentan y los fundamentos jurídicos que lo apoyan, es decir, su punto de vista. Cuando hablamos de que es el planteamiento de la acusación, nos estamos refiriendo de una manera muy objetiva a la versión de los hechos expuesta por el representante fiscal del Ministerio Público, y a la defensa, es decir, la versión de los hechos expuesta por su persona, es decir, por la defensa privada. Pero esta versión de los hechos, tal cual como se los acabo de señalar, tiene que estar soportada y tiene que versar únicamente sobre hechos completamente penales, no obedece a ningún tipo de otra situación o circunstancia, debe versar sobre hechos penalmente penales y evidentemente sobre las pruebas y los fundamentos jurídicos que lo apoyan. Y aquí que estamos estableciendo una trilogía, un triángulo completamente fortalecido acerca de los elementos que participan en la elaboración de la teoría del caso, como un planteamiento, como una hipótesis, como el desarrollo y la exposición o la ponencia de la versión de los hechos que penalmente llegan a sus manos para conocimiento del tribunal. De la misma manera, la teoría del caso se presenta como un alegato inicial, es decir, es una pequeña historia que reconstruye, óigase, es una historia que reconstruye los hechos con propósitos totalmente persuasivos hacia el juzgador, buscando, por supuesto, encontrar la verdad procesal y formal. Nótese con muchísima claridad, estimados colegas, que estamos reconstruyendo una historia, pero esta historia debe tener una finalidad, el poder contarla, y esta finalidad es básicamente, tal cual como se los acabo de señalar y como ustedes pueden visualizar en esta lámina, en esta presentación, es la de persuadir el pronunciamiento que más adelante el ciudadano juez de control va a pronunciar, o el juez de juicio, según sea el caso, o la instancia donde estemos presentes. Vamos a buscar en él, por supuesto, tener una convicción, pero esta convicción tiene que ser el resultado de una persuasión objetiva. Nótese con claridad que es aquí donde se hace presente la argumentación jurídica, una argumentación que forma parte del alegato jurídico que más adelante vamos a poder detallar y tipificar, incluso clasificar entre los que destacan el alegato de apertura, el alegato preliminar y el alegato conclusivo. Entonces, la teoría del caso es el planteamiento que formula el fiscal del Ministerio Público, pero de la misma manera que señala, que describe la representación privada, sobre los hechos, reitero, que penalmente son relevantes y sobre la base de las pruebas que lo sustentan. De la misma manera, tal cual como se los presento aquí, es el alegato, es un alegato íntegro que muestra, que das a conocer al ciudadano juez de control o de juicio cuál es la situación penalmente llevada al tribunal. En otras palabras, es nuestra versión, es tu versión, es la versión del fiscal del Ministerio Público acerca de los hechos que realmente ocurrieron, o simplemente el punto de vista desde el cual queremos que el tribunal mire
y procese la prueba que presentamos en nuestra versión. Pero esto no debe confundirse con algo distinto a la teoría penal. Muchísimo cuidado con esto. Nuestra versión no tiene que ser simplemente la exposición de una historia. Esta historia debe tener ciertos elementos, y estos elementos, entre los que destaco el fáctico, el probatorio y el jurídico, que más adelante voy a detallar para conocimiento de todos, tienen que tener una coherencia y un completo equilibrio. De lo contrario, entonces no es caso penal. Como ya se ha comentado en anteriores cursos y ponencias, esto representaría entonces la exposición simplemente de una causa, de un chisme, de una novela. Entonces, muchísimo cuidado con todo esto. Entonces, les voy a presentar más adelante algunos videos formativos que guardan relación con la teoría del caso. Ejemplos que, por supuesto, guardan una vinculación estricta con el tema que estamos desarrollando hoy, y que, como ya lo conocemos, van a permitir fortalecer nuestra práctica jurídica desde el punto de vista procesal. Ahora, ¿cuándo debo construir? Óigase, ¿cuándo debo construir la teoría del caso? Desde el primer momento, indudablemente. Desde el primer momento en que las partes tienen conocimiento de los hechos, deben comenzar a establecer sus diferentes hipótesis. Tanto el fiscal del Ministerio Público como la defensa privada. Puede incluso reconstruirse la teoría del caso desde la misma fase preparatoria, en la audiencia, en la fase intermedia, en la fase de juzgamiento. Es decir, en todas las instancias del proceso penal es necesario el establecimiento, el desarrollo, la construcción de una correcta teoría del caso, a los fines de poder llevar y trasladar información pertinente y totalmente relevante en los casos, o la causa que estamos ventilando dentro de la jurisdicción. Pero, ¿cuáles son las características de las mismas? ¿Cuáles son estas características que debe poseer toda teoría penal expuesta por cada uno de nosotros? La primera de ellas, que debe ser sencilla, no debe complicarla en lo absoluto, no debe ser complicada, debe ser expuesta, debe ser manifestada, argumentada de una manera lógica, flexible, debe ser completamente autosuficiente, debe ser completamente única y, por supuesto, tener verosimilitud. Es decir, que pueda cambiar, que pueda transformarse a lo largo del tiempo y de acuerdo a las realidades que ustedes presenten, y que evidentemente se encuentren evidentes dentro del desarrollo de la práctica procesal penal. Muchachos, espero que esta clase les haya sido de su más completo agrado. Requerimos de mucho más tiempo para poder desarrollar los temas vinculantes a la teoría del caso. A lo largo de esta clase estarán ustedes leyendo material, les estaré subiendo material referente hasta a esta tan importante materia, y por supuesto estoy seguro que van a acrecentar sus conocimientos, y no duden en manifestarme sus dudas a los fines de poder aclarárselas. Nos vemos la clase que viene. Dios les bendiga, Dios les prospere enormemente cada día más. Chao. Teoría del caso. Hoy vamos a estudiar cómo formular una teoría del caso. No podemos preparar un examen directo, un contraexamen, ni ningún alegato hasta que tengamos una buena teoría del caso. ¿Cómo le hacemos? El Ministerio Público o fiscal tiene que pensar por qué el imputado es culpable. Para la parte acusadora, lo más fuerte es su evidencia. Lo menos necesario es un motivo. Pero si la evidencia es débil, por ejemplo, en casos con prueba indirecta, una teoría puede ser más importante. El defensor tiene que pensar, ¿por qué mi cliente es inocente? O, ¿por qué el Ministerio Público está equivocado? Obviamente la meta del defensor es que se absuelva a su cliente y defenderlo celosamente. Normalmente, hay 3 opciones para la teoría del caso de un defensor. Número 1. No lo hizo. Usamos esta teoría en casos de identificaciones erróneas o cuando el cliente es inocente de los hechos constitutivos de delito. En otras palabras, ese hecho no existe o fue cometido por otra persona. Número 2. Lo hizo, pero. Usamos esta teoría cuando tenemos una defensa legal como defensa propia, consentimiento o falta de conocimiento de lo que hace, etc. Número 3. Duda razonable. Usamos esta teoría cuando no hay otras opciones. Es la defensa más débil de todas las teorías porque no tenemos evidencia para usar a nuestro favor. Dependemos de la falta de evidencia o las debilidades de la contraparte para mostrar que el juez o jueces no tienen otra opción que absolver a nuestro cliente. Algunos ejemplos de una teoría del caso son: aunque le pegó a su hermano con un martillo, fue un accidente. Los testigos están mintiendo por prejuicio. El demandante está mintiendo por venganza. El testigo no está mintiendo, pero está identificando a la persona errónea.
el imputado es culpable de un despido apresurado, no justificado o ilegal. No podemos confiar en la evidencia científica porque no se usaron métodos correctos. Lo que queremos de la teoría del caso. Antes de hablar de la teoría del caso, debemos entender qué es. La teoría del caso es la visión que tiene cada una de las partes, es decir, Ministerio Público y Defensa, de los hechos sucedidos. Dichas teorías del caso, de manera usual, serán contradictorias entre sí, ya que el Ministerio Público estará buscando una sentencia condenatoria y la defensa una absolutoria. Lo más importante de la teoría del caso es que sea algo coherente, lógico, único y simple. Queremos explicar toda la evidencia o pruebas contra el imputado de tal manera que resulte con la conclusión de que el imputado es culpable, si somos fiscales o Ministerio Público, o que es inocente, si somos defensores. La teoría del caso debe estar conformada por 3 elementos jurídicos, fácticos y probatorios. Toda teoría del caso deberá interesarle al derecho y, por lo tanto, hacerse cargo de los elementos jurídicos que conforman el delito. Por otro lado, dichos elementos jurídicos estarán directamente relacionados con los elementos fácticos, es decir, aquellos hechos que le importarán al derecho. Finalmente, necesitamos elementos probatorios, que serán aquellos medios de prueba que utilizaremos para probar los hechos que le importan al derecho. Empezamos desarrollando una teoría con el conocimiento de los elementos jurídicos del caso. El Ministerio Público o fiscal tienen que probar cada elemento para ganar su caso, toda vez que es él quien tiene la carga de la prueba, es decir, la obligación de probar todos y cada uno de los elementos del tipo penal para que los jueces puedan dictar una sentencia condenatoria. En cambio, el defensor nada más necesita desacreditar de manera exitosa un elemento del delito, es decir, un elemento jurídico para poder destruir el caso de la contraparte y absolver a su cliente. Otras recomendaciones para generar una teoría del caso exitosa podrían ser hablar con nuestros amigos quienes también saben de derecho. De igual forma, nos pueden ayudar personas normales, es decir, gente fuera de la facultad de derecho o que no sean abogados. Esto es recomendable, debido a que nos pueden dar un punto de vista distinto que el nuestro para ayudarnos a tener una visión completa de nuestro caso. Los hechos. Desarrollamos una teoría del caso con el análisis de los hechos. Es vital recordar que el que algo esté escrito en el expediente o carpeta de investigación no significa que es un hecho. El hecho de que alguna persona diga que vio algo no significa que realmente lo haya visto. Los dos lados tienen que pensar en posibles desafíos contra su evidencia y la evidencia introducida por la contraparte. A veces, los hechos, según los testigos, no son tan creíbles después de una investigación o después de hablar con los otros testigos. Vamos a buscar las versiones del cliente, la contraparte, los testigos y los investigadores si hubieren. Los mejores hechos para nuestro caso son los hechos que no son controvertidos, que apoyan fuertemente nuestra teoría y que no son consistentes con la teoría de la contraparte. Siempre tenemos que pensar en la diferencia entre hechos y conclusiones. Por ejemplo, si un testigo dice que un hombre estaba borracho, hay que investigar cuáles hechos apoyan esa conclusión. Si un testigo dice que la calle estaba oscura, tenemos que investigar qué significa. Palabras como grande, pequeño, fuerte, poco, mucho, alto, lejos, cerca, son conclusiones, no hechos. Necesitamos evitar palabras de conclusión y buscar hechos que podamos probar. Por ejemplo, si digo que mi amigo vive lejos de mí, puede ser un tema muy relativo, ya que lejos puede significar una distancia para una persona y otra muy distinta para alguien más, generando falta de claridad en la información. En cambio, si digo que mi amigo vive a 1000 kilómetros de mí, explica mejor la distancia entre mi amigo y yo, ¿cierto? ¿Cómo escoger una teoría? Después de investigar bien el caso, es importante ir al lugar de los hechos, hablar con los testigos y el imputado. Pero ¿cómo decidimos cuál es la mejor teoría del caso? Normalmente, la mejor teoría es la que está basada en los hechos no controvertidos. Es decir, la mejor situación es cuando no tienes que disputar casi ningún hecho. Por ejemplo, si tienes que negar las acusaciones de todos los testigos, puede ser más difícil. Lo anterior se debe a que generalmente es más difícil persuadir al juez de que alguien está mintiendo que cometiendo un error. Además, para persuadir al juez de que alguien está mintiendo, puede ser necesario encontrar motivos para esas mentiras y tener que probar dichas mentiras en juicio oral. Temas. A veces es útil usar un tema o lema para captar la atención de los jueces. Un tema es una frase o idea que apoya la teoría del caso.
Si queremos verlo de una forma natural, podríamos decir que es el nombre de la película. Es algo que podemos usar para enlazar diversos elementos del juicio oral, como el alegato de apertura, los exámenes directos, contraexámenes y el alegato de clausura. Un tema puede ayudar a captar las emociones o motivos fuertes del caso. Podemos usar la mención de emociones para explicar mejor nuestra teoría del caso, y así captar la atención de los jueces sobre él o los puntos más importantes de nuestro caso. Muchos casos involucran las emociones o motivos como medio, odio, venganza, racismo, envidia, coraje, ebriedad, oscuridad o mentiras. Si vamos a usar un tema, no puede ser algo demasiado listo, gracioso, poco relevante o tan general que podría ser aplicable para cualquier caso. Es mejor no usar un tema que usar un tema malo. Algunos ejemplos son: nuestra teoría del caso es, aunque le pegó a su hermano con un martillo, fue un accidente. Nuestro tema puede ser, en la vida cometemos errores. Nuestra teoría del caso es, el testigo no podía verlo por estar borracho. Y durante el testimonio, su mejor amigo dice, esa fue una fiesta salvaje. Nuestro tema puede ser, una fiesta salvaje. Conclusión. Tenemos que desarrollar bien nuestra teoría del caso antes de trabajar en algún interrogatorio o alegato. Si la desarrollamos bien, todo lo demás fluirá fácilmente cuando trabajamos en el resto de la preparación del caso. La teoría del caso es la brújula del Ministerio Público y la defensa para poder conducir de manera adecuada tanto su investigación como la etapa de depuración de los medios de apertura y el propio juicio oral. Una buena teoría nos dará las herramientas para organizar nuestra presentación de la evidencia y nuestros argumentos para convencer a los jueces de que merecemos ganar. Suerte.